¿Qué tal, jóvenes? Ahora tocará ver la parte de estimación por intervalo, un tema más de la unidad 3. Ustedes ya tienen un preámbulo de esta parte con el cuestionario que ya realizaron anteriormente. Rápidamente les comento, ustedes van a tener este documento en PDF. Asimismo, aquí se les da una breve introducción de lo que es un intervalo de confianza. Recuerden que es una de las técnicas de estimación estadística. La parte de estimación, como su nombre lo dice, pues es predecir o darle un valor a un parámetro. En este caso a la media poblacional. Vamos a ver el ejemplo, que es mu. El intervalo de confianza es generar un intervalo de posibles valores para el parámetro, es decir, se generará un valor mínimo hasta un máximo y se espera que el parámetro esté incluido dentro de ese intervalo. De ahí viene la parte de confianza. Nosotros vamos a tener cierto nivel de confianza o seguridad de que realmente nuestro intervalo incluye el verdadero valor del parámetro. Ahora bien, si ustedes recuerdan, al obtener un estadístico que viene de una muestra, pues tenemos cierto grado de error, porque dadas las distribuciones muestrales del estadístico, si de una población tamaño 1000 toman una muestra tamaño 30 y de ahí obtienen una media, y repiten el procedimiento tomando una nueva muestra de tamaño 30 y obtienen el estadístico, lo más seguro es que estos dos estadísticos sean diferentes. Entonces, nuestros estadísticos tienen variabilidad, que esto se le conoce como el error estándar de la media muestral. Esto ya lo habíamos comentado o ya lo habían visto anteriormente. Esa incertidumbre dentro del intervalo de confianza, pues la denominamos aquí como nivel de significancia, la cual es la contraparte o el complemento del intervalo, o del nivel, mejor dicho, del nivel de confianza. Es decir, si el nivel de confianza es del 95%, tenemos un nivel de significancia del 5%, es decir, de incertidumbre. Bien, aquí se les presenta cómo se construye de forma general un intervalo de confianza. Siempre irá en el centro del parámetro. En este caso vamos a ver que es mu, la media poblacional. Más adelante veremos la proporción poblacional como parámetros. A partir del parámetro del lado izquierdo se tiene un límite inferior y un límite superior del lado derecho. Para obtener el límite inferior es necesario obtener el estimador, es decir, la información que provenga de la muestra, en este caso la media de la muestra, un valor crítico asociado a confianza. Esto va a venir de la distribución normal estándar, es decir, va a ser un valor de z o un valor de la distribución t, y el error estándar. El error estándar ya sabemos cómo se calcula. De esta forma se obtiene el límite inferior. Cuando ustedes multiplican el valor crítico por el error estándar, se le conoce como el límite de error de la estimación. Este valor se lo restan el estimador y obtendrán el límite inferior. Para el límite superior, al estimador le sumarán el producto del valor crítico por el error estándar. Y listo, se genera el límite superior. Bien, comenzaremos con lo que va a ser el intervalo de confianza para una media. En este caso se presentan dos vertientes, lo que es el caso A y el caso B. Comenzaremos con el caso A, que es para muestras grandes. Este caso únicamente lo podrán utilizar cuando la varianza poblacional sigma cuadrada es conocida, o en dado caso la desviación estándar poblacional sigma es conocida, y el tamaño de muestra tiene que ser mayor a 30. Si se cumplen ambos requisitos, entonces se estará trabajando con el caso A. Para trabajar con el caso A, aquí tenemos la fórmula del intervalo de confianza. Si se fijan, el parámetro mu va en el centro, lado izquierdo el límite inferior, lado derecho el límite superior. Comentamos, se obtiene el estimador, el cual proviene de la muestra, la media de la muestra, x testada será nuestro estimador, menos un valor crítico asociado a confianza, es decir, un valor de z en este caso, el cual se obtendrá, o sea, es posible obtener con la tabla z o mediante Excel. Aquí cabe mencionar que este valor de z, si se fijan, dice alfa sobre 2, es decir, depende del valor del nivel de significancia. Como nota, ¿cómo obtendremos este valor? Ya dijimos, si el 95% de nuestra confianza, tenemos un 5% de significancia, es decir, 0.05. Nada más que aquí aparece dividido entre 2 porque alfa está del lado izquierdo o del límite inferior y está en el lado derecho, en el límite superior. Por eso se divide entre 2.
Si es alfa de 0.05, entonces se divide sobre 2, 0.025, y de ahí se obtendrá ese valor de z. Ahorita lo explicaré cómo obtenerlo con la tabla de z y también ahí se verá cómo obtenerlo con Excel. Pero como notas, siempre es un valor positivo, y este valor crítico asociado a confianza, este valor de z, que es un solo número, se multiplica por el error estándar. Y listo. Así se obtendrá el límite inferior y el superior. Aquí tienen que representa con una parte de la fórmula. Ahora bien, para obtener el valor de z en Excel, ustedes pueden utilizar esta fórmula que está aquí, copiarla tal cual, y nada más aquí colocar el valor de alfa, pero que ya esté dividido entre 2. Le van a poner la parte de ABS para que les dé el valor absoluto y sea positivo. De igual forma tenemos aquí esta tablita que si trabajamos a un nivel de confianza del 99%, es decir, 0.99, alfa, por lo tanto, será de 0.01. Acuérdense, es el complemento. Como dijimos que alfa se encuentra en el límite inferior y superior, se divide sobre 2 y es de 0.005. Aquí nos dice que el valor de z al 99% de confianza es 2.575. Bien, vamos a ver cómo se obtiene esto. Para eso vamos a usar la tabla de distribución normal estándar. Nos iremos al lado izquierdo y aquí buscaremos el valor entre todos los números, entre todas las áreas o probabilidades, el valor de 0.005. En este caso aquí estaría 0.0051 y 0.0049. No es un valor, no tenemos el valor exacto. Por lo tanto, veremos a qué valores de z le corresponde. Sería menos 2.57 y menos 2.58. Por lo tanto, promediamos el menos 2.57 y el menos 2.58, que nos da menos 2.575. Valor absoluto, 2.575. De aquí salió este valor. Ahora bien, si se trabaja el 95% de confianza, alfa, que es la contraparte o su complemento, será 0.05. Dividido sobre 2 es 0.025 y nos da un valor de z de 1.96. Vamos a buscar este 0.025 en la tabla, que si se fijan está aquí, 0.025, y le corresponde un valor de z de menos 1.96. Valor absoluto, 1.96. O bien pueden utilizar esta fórmula en Excel y llegarán a ese valor. Finalmente, al 90% de confianza, alfa es de 0.1, si lo dividimos entre 2 es 0.05, lo que nos da un valor de z de 1.645. Vamos a buscar el 0.05 en la tabla de z. Si se fijan, aquí estaría el más cercano, 0.0505 y 0.0495, que le corresponde un valor de menos 1.64 y menos 1.65. Promediados, menos 1.645, valor absoluto 1.645. O de esta forma mediante Excel. Entonces aquí tendrán ya directo los valores de z a estos 3 niveles de confianza que son los más comunes con los que se suele trabajar. Para que quede un poco mejor, para que ya quede claro esto, vamos a usar un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo del caso A, el cual nos dice lo siguiente: se llevó a cabo un estudio dentro de Ciudad Juárez donde interesa evaluar el número medio de microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico de aire. Para ello se obtuvo una muestra de 35 elementos, a partir de donde se calculó una media muestral de 61 microgramos por metro cúbico. De estudios anteriores se sabe que la variable sigue una distribución normal con varianza sigma cuadrada igual a 9. Bien, entonces vamos viendo la información que nos da este problema. Primero nos solicitan que definamos los conceptos básicos de muestreo. Primero la población de estudio, es decir, se está estudiando el aire de Ciudad Juárez, el cual va a ser una población infinita, porque en metros cúbicos de aire pues va a haber una infinidad. Variable de interés, ¿qué es lo que estamos estudiando? Pues las partículas en suspensión. Y esta variable tiene las unidades de microgramo por metro cúbico. Nuestro marco muestral será la totalidad de metros cúbicos de aire en la ciudad. Y finalmente nuestra unidad de muestra es el metro cúbico de aire. Bien, ahora los datos que nos genera el problema para, en el inciso B, construir el intervalo de confianza para la media de la variable de interés al 99, 95 y 90% de confianza. Bien, nos da una media de 61 gramos por metro cúbico. Nos dice que se tiene una varianza sigma cuadrada de 9 microgramos por metro cúbico, todo esto al cuadrado. Es decir, por lo tanto, una desviación de
microgramos por metro cúbico y se tiene una muestra de 35 elementos, es decir, de 35 metros cúbicos de aire. Dado esta información, se trabajará con el caso A, porque n es mayor a 30 y se conoce tanto sigma o sigma cuadrada. ¿Sí? Bien, se trabajará estos niveles de confianza y esta será la fórmula a utilizar. Entonces, bien, esta será nuestra fórmula que vamos a estar utilizando. Vamos a sustituir en nuestra fórmula nuestro estimador, que es la media de la muestra, es 61. Lo colocamos tanto en el límite inferior como en el superior. Ahora bien, al 99% de confianza, de acuerdo a nuestra tabla, Z es 2.575. Entonces, valor crítico será aquí 2.575. Y para el cálculo del error estándar sería sigma, es decir, 3 sobre la raíz de 35. Esto lo colocamos tanto en el límite inferior como en el superior. Y de esta forma podremos llevar a cabo el cálculo del intervalo de confianza al 99%. Bien, estos datos, vamos a hacer rápido aquí el cálculo. Media 61, varianza 9, muestra de 35, nivel de confianza, dijimos 99%. De esta forma, el error estándar, es decir, 3 sobre la raíz de 35 nos daría 0.5070, valor crítico 2.576, redondeado por Excel. Y aquí estaría el valor del intervalo de confianza. Por lo tanto, el intervalo de confianza que estamos obteniendo nos estaría quedando de la siguiente forma. Disculpa, como aquí esto. Nos estaría quedando así. Nos diría que la media de las partículas suspendidas toma un valor mínimo de 59.5937 hasta un máximo de 62.3063 microgramos por metro cúbico. Eso al 99% de confianza. Ahora bien, si lo construimos al 95% de confianza, lo único que va a cambiar es el valor crítico asociado a confianza, el 2.575. Ahora, al 95% de confianza es 1.96. Por lo tanto, aquí colocaremos 1.96 tanto en el límite inferior como en el límite superior. Bien, haciendo el cálculo, ahora al 95% de confianza, tendríamos que el intervalo quedaría de la siguiente forma. Tomaría un valor mínimo de 60.0061 hasta un máximo de 61.993. Y finalmente, al 90% de confianza, nuevamente cambia el valor crítico asociado a confianza. En este caso es 1.645, de acuerdo a lo que tenemos en nuestra tablita. Aquí está. Cambia tanto en el límite inferior como en el límite superior. Y el cálculo nos estaría dando, o el intervalo final nos estaría dando de la siguiente forma. Un valor mínimo de 60.1658, un máximo de 61.834. Es lo importante que revisen aquí, que vean cómo se comporta el intervalo conforme ustedes aumentan o disminuyen el nivel de confianza. Si se fijan, conforme vamos aumentando la confianza, ¿qué pasa con el intervalo? Se va haciendo más amplio. Es decir, el límite inferior es todavía más pequeño y el límite superior todavía más grande. Entonces es mucho más amplio este intervalo, el 99% de confianza, que el del 90%. Porque tenemos o queremos tener una mayor seguridad de que nuestro intervalo incluye el verdadero valor del parámetro. Ahora bien, ¿cómo se concluye a partir de esto? El inciso C nos pide una conclusión en contexto del problema, pero con el intervalo de confianza del 95%. Aquí tiene una conclusión general. Únicamente hay que sustituir lo que está subrayado en verde con las partes del contexto del problema. Entonces aquí diríamos, con un nivel de confianza del 95%, la media de las partículas en suspensión, esta parte, toma un valor mínimo de, y aquí colocamos el límite inferior, que en este caso fue de 59.6937, hasta un máximo del límite superior de 62.3063, y mencionamos las unidades de la variable, que en este caso pues son microgramos por metro cúbico. Y listo. Así quedaría la conclusión de este problema.
Diríamos con un nivel de confianza del 95% lo siguiente.